Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Queridos amigos, muy buenos días. Hoy domingo hemos llegado al final de este año litúrgico y hoy la Iglesia celebra la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Gracias por permitirnos acompañarlos con un mensaje de amor y de esperanza que fortalece la fe en Dios y nuestra pertenencia a la Iglesia Católica, a una comunidad de hijos de un mismo Padre de amor. Les damos la bienvenida a La Voz Católica y en los micrófonos los saludan Blanca Prim y el Padre John Mario García. Muy buenos días, Padre John Mario. Bueno, buenos días Blanca, buenos días querida familia. Los saludamos a todos con gran alegría. Gracias por acompañarnos. Hoy estará con nosotros en el programa el joven Renzo Alvarado, quien como Abraham da Silva también es seminarista de nuestra diócesis y a la vez es psicólogo con una amplia experiencia en diversas áreas de apoyo a las familias como la depresión, la ansiedad, adicciones y mucho más. Así que no le muevan al dial. Como todo lo nuestro, vamos a encomendarnos en las manos de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, te reconozco por Rey universal. Todo cuanto ha sido hecho, tú lo has creado. Ejerce sobre nosotros tus derechos. Renueva nuestras promesas bautismales. Ayúdanos a renunciar en este día al mal, a sus seducciones y a todas sus obras. En este día que comienza, prometo vivir como buen cristiano. Muy especialmente, nos ayuda, Señor, a comprometernos por todos los medios para luchar contra la adversidad y el mal. Gracias, Señor, porque te has quedado con nosotros, porque te ofreces en las cosas más pequeñas, porque nos ayudas también a encontrar en ti nuestra fuerza. Cristo, Rey del Universo, reina hoy sobre nuestros corazones, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias. Amén. Queridos hermanos, el Evangelio que vamos a reflexionar en el día de hoy es el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo del 33 al 37. En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con qué eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy forma parte del juicio que Jesús está teniendo delante de Poncio Pilato. Es la condena a muerte de él y que se pronuncia por el único que podía hacerlo, por el prefecto romano, por Poncio, como representante de la autoridad imperial. El juicio de Jesús ante Pilato es para Juan de una trascendencia tan grande y tan mayor en el momento en el que sucede el interrogatorio en la casa de Anás y Caifás. En este interrogatorio apenas se dice nada de la doctrina de Jesús. El maestro remite a sus discípulos, pero sus discípulos, como hace Pedro, lo niegan justo en estos momentos. Y entonces el juicio da un vuelco mucho más grande para llevar a Jesús al pretorio. Es un drama grande en esta situación y está en juego la verdad y la mentira. Pero en el Evangelio de Juan apunta a lo que Jesús está haciendo, siempre dentro del pretorio, y está manipulándose a él como una marioneta. Pero en realidad, la verdadera marioneta es la mentira de los judíos con la que quieren condenar al Señor. Y esta mentira sucede muchas veces en medio de nuestras leyes injustas e inhumanas. Al final de esta escena tan dolorosa, el verdadero juez y señor de la situación es Jesús. Él no es la marioneta. Los judíos, aunque no quisieron entrar en el pretorio para no contaminarse, se tienen que ir con la culpabilidad de la mentira de su ley y de su religión sin corazón. Esa es la mentira de una religión que no lleva al verdadero Dios. Y ellos se han dado cuenta de esto. Esto ha sido como un punto muy repetitivo dentro del Evangelio de Juan. Y Pilato entra y sale, no como dueño y señor de lo que debería ser, lo que presenta históricamente el texto, sino sale porque no está seguro de lo que va a hacer. Porque el pobre Jesús, el profeta, no tiene nada más sino la verdad, su propia verdad, la verdad de la vida, la palabra de la vida. Y todo esto provoca un drama entre ellos,
porque la misma presencia de Jesús hace que el imperio y la mentira de ellos caiga delante de sus pies. Jesús aparece como dueño y señor de una situación que se le escapa incluso al juez romano. Ese es el juicio entre la luz y las tinieblas, entre la verdad de Dios y la mentira del mundo, entre la vida y la muerte. La acusación contra Jesús, que era el rey Mesías, lo aprovecha el Evangelio de Juan como un diálogo sobre el sentido del reino de Dios. Este no es como los reinos de este mundo, dice Jesús, ni se asienta sobre la injusticia y la mentira de este mundo, ni sobre el poder de este mundo. Allí pues, donde está la verdad, la luz, la justicia, la paz, ese es el verdadero reino de Jesús. Y no se construye ni por la fuerza, ni se fundamenta en cosas políticas. Es un reino que tiene que aparecer en el corazón de cada ser humano. Es un reino que se construye en la historia. Es un reino que está fundamentado en la verdad. De tal manera que Jesús dedica su reinado a dar testimonio todo el tiempo de la verdad, porque la verdad procede de Dios. Solo cuando los seres humanos escuchamos la verdad y vivimos la verdad, vivimos en Jesús. Esa es la verdad que en aquel momento no quiso escuchar Pilato. Esa es la verdad que ocultaron los judíos. Y esa verdad hace que Jesús sea justificado en su condena. Que el Señor nos ayude en este día especial, queridos hermanos, a que Cristo reine en nuestros corazones y que la verdad que Él tiene y que Él trae siempre siga reinando también en nuestra vida. Glorioso Rey en la cruz, tu reino es un reino eterno, tu manto es tu sangre, las espinas tu corona, tu pasión es tu victoria. Cuán glorioso fue tu amor en la cruz, tu realeza es incomparable, Jesús, te alabamos y exaltamos tu
Ahora le damos la bienvenida a Renzo Alvarado. Él es otro seminarista de la diócesis de Knoxville y además es psicólogo de la Universidad Metropolitana de Barranquilla en Colombia, con quien estaremos conversando de su testimonio y experiencia en el campo de la psicología. Bienvenido, Renzo, qué alegría tenerte en el programa el día de hoy. Muchísimas gracias por invitarme. Un saludo a todos los oyentes de La Voz Católica y de verdad que sí estoy muy contento de tener este primer acercamiento con los fieles de mi diócesis. Qué alegría poder compartir con ustedes. Así es, Renzo. Bueno, cuéntenos un poco de ti. Bueno, Renzo Alvarado, bueno, soy, como ya lo mencionaron, de origen colombiano. Tengo 40 años, nacido en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Soy de una familia muy pequeña. Somos 4 hermanos, yo soy el último, el menor de los 4 hermanos y bueno, por ende ahora me tocó la responsabilidad de ser también el guía de los 4, el guía espiritual. Y bueno, gracias a esa familia, al seno de esta familia, hoy en día yo estoy dando una respuesta al llamado de Dios en mi vida personal y con toda la generosidad y alegría que requiere este llamado y esta respuesta al servicio de Dios. Entonces, bueno, así a grosso modo es como mi familia, ¿no? Provengo de este seno, una familia muy católica, muy creyente. Soy fruto de esa intercesión y soy fruto también de esa bendición que Dios hace a la iglesia y a las familias. Qué alegría, Renzo, qué bello lo que nos cuentas. Cuéntanos un poquito, ¿cómo así disciernes esta vocación al sacerdocio? ¿Cómo fue tu camino para descubrirla? Ok, bueno, con mis padres espirituales decimos que es un camino un poquito largo, ¿no? Debido a que han habido etapas en ella, pero bueno, voy a compartirles con ustedes de la forma más breve, pero con toda la emoción de poder decir aquí que estoy respondiendo a Dios. Realmente desde los 12 años estoy sirviendo en la iglesia. Mi madre, una mujer católica toda la vida, junto con mis hermanos, pues participaba de la iglesia. En todo en el proceso de hacer yo mi primera comunión me fui involucrando, empecé a ser parte de los grupos de oración. Cuando ya comencé a tener más conciencia de ese Dios de amor y de Dios en mi vida, comencé a sentir mayor compromiso desde los 12 años. 13 años ya hacía parte de un grupo de jóvenes. A los 14 años ya lideraba ese grupo de jóvenes y comencé en este grupo de jóvenes a tener experiencias de misión en mi ciudad, en mi arquidiócesis de Barranquilla. Comenzamos a visitar parroquias y empezamos a hacer actividades de evangelización que me permitían cada día poder afianzar una relación con Dios. Y puedo decir que de las cosas más hermosas que me han pasado en mi vida es haberlo conocido desde joven, ¿no? Creo que ya propiamente una etapa de discernimiento inició ya en experiencias de misión fuera de mi ciudad. Visitábamos otras ciudades y eso hacía que mi inquietud por la figura de Dios o la persona de Dios en mi vida se fuera haciendo como el deseo de que te conozco más y entre más te veo, más quiero estar contigo y más quiero acercarme a ti y a tus cosas. Y fue una experiencia maravillosa. En una misión encontré una comunidad sola, no había sacerdote. Bueno, fuimos a hacer misión y fui capaz en ese momento de darme cuenta que sí había necesidad de sacerdotes, sí había necesidad de servidores de Dios. Y bueno, me empecé a inquietar. Automáticamente no fue mi respuesta, pero por lo menos allí empezó mi inquietud por ese deseo de servirle a Dios más de cerca. Ingresé a la universidad en 5º semestre, tuve la oportunidad de hacer otra misión y en esa experiencia yo dije, pero ¿será que estoy en el camino? ¿Será que...? Bueno, y me fui a buscar a un sacerdote, pedirle ayuda para iniciar mi proceso de discernimiento y con él pues pude lograr conocer una congregación, una orden que se llama Siervos de María. Ingresé a esa orden estando en 5º semestre de psicología. Y bueno, estando en la orden, hice mis estudios filosóficos. Finalmente, pues entré en otra etapa de discernimiento y bueno, quise regresar a terminar mis estudios. Finalmente los terminé. Y luego de terminar mis estudios, pude ya tener como más claro mi deseo de servicio dentro de la iglesia. Luego, ya con la ayuda de un padre espiritual, terminé mis estudios. Y un año después ingresé a una congregación misionera. Allí hice gran parte de mis estudios teológicos. Ha sido un proceso de varias etapas, pero siento que no ha sido en vano porque, bueno,
En este segundo momento de mi experiencia de discernimiento vocacional, dentro de una etapa de formación, encontré personas que aportaron grandes cosas a mi vida, y en esta segunda experiencia tuve la oportunidad de poder trabajar en varios escenarios en el que pude ejercer pues mi profesión. Me tocó hacer parte de un equipo a nivel nacional de acompañamiento a víctimas de desplazamiento forzado, por ende víctimas de violencia militar, violencia incluso sexual, acompañar familias. Y cuando entré en este campo de ejercicio profesional, más que un ejercicio profesional, sentía que era un deber cristiano. Y lo tomé como una experiencia en el que pude hacer un servicio a Dios, acompañar a ese Cristo sufriente, atender a esas personas que también pues necesitaban. Y fue una experiencia bastante rica. De allí salté a una experiencia en Estados Unidos. Fui a hacer misión en Luisiana. Estuve ahí trabajando con el Ministerio Hispano. Ahí estuve como coordinador de educación religiosa. Y fue una experiencia también maravillosa porque pues también estuve de cerca, bueno, con todo este tema de inmigrantes, todo lo que se puede vivir dentro de ello. Y aunque no hice un proceso directo de acompañamiento terapéutico, sí estuve de cerca a esa realidad. Creo que si hoy en día Dios me ha permitido poder responder al llamado que me hace a través de Bishop Estica, es precisamente eso, el estar cerca de esa realidad. Y hoy en día, en esta etapa de mi vida vocacional, creo que tengo suficientes argumentos para poder decir si vale la pena y Dios realmente no se equivocaba en el llamado y quiero responder. Entonces, más o menos es así, es como un poquito mi vida vocacional, llena de experiencias ricas, llena de experiencias maravillosas, marcadas por esa presencia de Dios, como les digo, y definitivamente creo que el estar hoy aquí también para mí marca un momento inicial de este camino que estoy haciendo en respuesta a Dios en esta diócesis. Hablando un poco de la psicología y de tu ejercer como psicólogo, dinos un poquito más en detalle en qué campos de la psicología o de apoyo a las familias y a las personas te desempeñaste. Bueno, yo vengo de una escuela psicológica en la que básicamente me desempeñé como psicólogo clínico. La psicología clínica es la directamente encargada de todos los procesos terapéuticos, ¿sí? Y bueno, he tenido la oportunidad de poder trabajar en el campo de intervención con víctimas del conflicto en Colombia. Con estas personas, el trabajo directo apuntaba hacia la intervención de poder hacer una intervención que permitiera una resignificación de vida, ¿no? Eran personas que lo habían perdido todo, lo habían dejado todo en en sus campos, en sus casas, y entraban en procesos de duelo, otros por la manera en cómo salían de sus tierras, entraban en unos cuadros postraumáticos y hacía difícil un poquito el proceso de adaptación a los nuevos lugares donde estaban. Tuve la oportunidad de trabajar puntualmente con niños víctimas del conflicto y era impactante escuchar cómo estas vidas desde temprana edad ya eran marcadas por la violencia, por una nueva manera de tener que adaptarse a la vida. Pero allí era donde entraba el proceso terapéutico, ayudarles a ellos a resignificar su vida, hallarle sentido a pesar de haberlo perdido todo, a pesar de ser violentados y haberles truncado sus esperanzas de vida, ¿no? Entonces, bueno, allí trabajamos igualmente con las familias, ¿no? Que también hacen parte fundamental de este proceso de resignificación de vida, ¿no? En parte también allí surgían algunos casos de violencia sexual, familias que habían sido maltratadas, madres, padres, hijos, y obviamente pues eso también generaba otro tipo de consecuencias a nivel psicológico, como la depresión, la ansiedad, además del estrés postraumático, pues que generaba este tipo de experiencia de violencia, ¿no? Allí trabajamos a nivel psicosocial con estas familias, brindándoles apoyo para que pudieran pues nuevamente reiniciar una vida ya no marcada por la violencia, sino una vida en la que pudieran ver las oportunidades. La vida duele, la vida a veces maltrata,
pero no quiere decir que estamos determinados en la vida a seguir sufriendo, a estar marcados por el dolor, no. Y allí es donde entra Dios, definitivamente, donde entra Dios a decir, si se puede, estoy contigo y vamos a marcar un nuevo camino. Entonces, además del proceso terapéutico, hacíamos un proceso de evangelización con estas personas en las que pudieran tener un encuentro con Jesús, un encuentro con la iglesia, una iglesia que le brindaba apoyo, una iglesia que le brindaba una mano amiga y les hacía ver también que Dios se hacía presente a través pues, de estos instrumentos, ¿no? Luego tuve en otro tiempo una oportunidad de poder trabajar con un instituto que se llama Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es el encargado de trabajar con el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. Allí fui psicólogo clínico para trabajar con niños de violencia sexual. Estuve alrededor de 3 años con esta experiencia. Fue maravilloso porque una vez más pude encontrar yo ahí como esa oportunidad de, además de brindarle herramientas que le pudieran decir a estos niños, mira, te marcaron la vida, pero hay una oportunidad de mirar las cosas de una manera distinta y con mayor esperanza. Y bueno, desde luego también pues tuve la oportunidad de hacer de forma particular, dependiente, intervención familiar, niños con TDAH, trastornos del desarrollo con déficit de atención e hiperactividad. Y fue un trabajo también hermoso, que fue otra experiencia maravillosa. Finalmente, en los últimos años me he dedicado a trabajar en intervención con trastornos del estado del ánimo, que son todo lo que tiene que ver con depresión, ansiedad, y pues allí sí ha sido una riqueza también pues poder hacer intervención. Desde que inició la pandemia tuve esa gran oportunidad de poder comenzar a trabajar con esta población. Fui llamado a trabajar en un programa del gobierno en Colombia para trabajar con personas que ya comenzaban a ser afectadas por todo el tema de las condiciones a las que nos llevó la pandemia, ¿no? Y todo lo que se despertó allí, ansiedades, cuadros depresivos, bueno, todo lo que nos ha tocado en general a todos comenzar a poder nuevamente organizar, que es un nuevo estilo de vida, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido así básicamente como mi experiencia. Gracias, Renzo. Pues muy valioso todo el trabajo que has realizado. Tu experiencia es tan valiosa. Bueno, la salud mental, de hecho, es un campo muy necesario para nuestra comunidad y es difícil encontrar psicólogos que hablen español, pero que a la vez tengan una recta visión de quién es la persona humana, que incluye su dimensión espiritual como hijo de Dios creado a su imagen y semejanza, ¿no? Y obviamente esto trae unas consecuencias, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco sobre este aspecto importante para que nuestros oyentes puedan entender a qué me refiero con esto? Creo que sí es importante tener en cuenta uno como profesional, un punto de partida que se convierte en un principio y es que cuando voy a servir, a prestar mi servicio profesional, un principio ético básico es tener en cuenta que hablo desde una óptica y una posición cristiana. El momento en que nosotros buscamos orientación es importante también tener en cuenta que quien me va a brindar a mí orientación en la vida sea una persona que no solamente me va a brindar herramientas que humanamente me permitan salir de la situación difícil, hablemos en el campo de la psicología, no sé, lo que me esté generando malestar, lo que me esté generando inquietud, lo que me esté generando inconformidad a nivel existencial, a nivel emocional. Sí, me puede brindar esas herramientas, pero que también me permite a mí mantenerme en ese crecimiento espiritual. Entonces, básicamente es poder entender que necesitamos buscar a alguien que me oriente integralmente en mi vida humana y en mi vida espiritual. Es importante pues tener en cuenta el momento de buscar orientación, al momento de buscar ayuda profesional, tener en cuenta este perfil. A partir de la pandemia se desencadenaron, se desataron muchísimas corrientes y personas que se lanzaron al mundo de la orientación, pero con ideas, con teorías que de pronto se quedan en lo humano sin tener en cuenta esa parte que conforma y que complementa lo integral, que es lo espiritual. Hacia Dios tendemos y que no nos podemos olvidar de eso. Entonces, vamos a puntualizar ahorita en unos casos que son muy particulares y que si sería el nuestro, lo deberíamos tener en cuenta al momento de buscar orientación profesional. Gracias, Renzo. Sí. Hablemos un poco de esos diferentes desafíos con los que nos encontramos en nuestra vida, como por ejemplo la depresión, ¿no? ¿Nos podrías decir un poco qué es la depresión, qué la puede causar y qué podríamos necesitar hacer para poder salir de ella? En esta realidad de la pandemia, nosotros debemos tener algo muy claro y es que la pandemia, junto con ella, llegó un cambio vital
vital para el ser humano y que de alguna manera desubicó la vida de todos los seres humanos en el mundo. No vamos a hablar de una región particular, es el planeta entero que entró en este dinamismo y eso vital que cambió fue el estilo de vida. El estilo de vida en el que antes éramos seres que socialmente vivíamos respondiendo a las demandas sociales, íbamos a reuniones, íbamos al trabajo, respondíamos a las demandas de la moda, respondíamos. Entonces, todos esos cambios que se generaron y que básicamente nos obligaron a tener un cambio de estilo de vida, obviamente iban a tener una repercusión no solamente social y económica, sino que también nuestros esquemas psicológicos iban a tener un cambio. Y dentro de esos cambios se pueden hablar de la alteración de nuestro campo emocional, ¿no? Cuando hablamos de alteración del campo emocional es que ya no me siento igual que antes, porque cuando yo dedicaba 8 horas de trabajo fuera de mi casa, ahora me toca pasar 10 horas de trabajo en casa, atender los quehaceres de la casa, atender las responsabilidades de pareja, atender las responsabilidades de familia y además en esas condiciones limitadas responder a mis demandas sociales que de alguna manera también quiero pretender seguir cumpliendo o respondiendo, ¿no? Frente a ello se va a generar ese cambio emocional y van a surgir unos síntomas a los que le vamos a llamar depresión. Pero para hablar de depresión primero tenemos que distinguir entre lo que es una tristeza y lo que es una depresión. Yo me puedo sentir triste, pero no puedo estar deprimido, ¿verdad? Yo puedo estar deprimido a causa de una ansiedad. Entonces son síntomas que son importantes aclararlos, tenerlos en cuenta para que al analizarlos, al identificarlos yo pueda darle un nombre a eso que estoy sintiendo, que estoy experimentando y buscar ayuda si es necesario. Por ejemplo, a las personas que tenían un ritmo de vida demasiado acelerado, que vivían dependientes de su trabajo, el estilo de vida les ha cambiado y comienzan a generarse temores, ¿verdad? Frente a lo que viene a futuro. ¿Será que mi vida va a seguir así? ¿Será que las condiciones con las que voy a trabajar son así? Entonces, esos temores les vamos a llamar preocupación, que en principio pudieran ser naturales, normales. Yo me puedo preocupar en algún momento por alguna situación frente a la demanda de una obligación que tenga yo durante los días próximos y puedo generar de pronto un poquito de preocupación. Pero cuando esa preocupación se extiende en el tiempo, en el curso, pudiera yo pensar de que ya no estoy controlando esa preocupación y se me está convirtiendo en una ansiedad. Cuando esa preocupación, esa ansiedad se mantiene en el curso de más días de lo esperado, entonces supongamos más de 4 semanas, comienzo yo a sentir tristeza. Y esa tristeza me va a llevar a mí a comenzar a generar minusvalía, ya las cosas no son iguales, empiezo a extrañar el pasado, empiezo a extrañar yo muchas cosas que antes hacía y quizás comienzo yo a sentirme incómodo frente a lo que aspiraba a hacer en el futuro y ya no lo voy a poder lograr y eso es donde empieza a generarse de alguna manera los síntomas de depresión. Pero sí es importante comenzar a identificarlos, cómo me siento hoy, cómo estoy hoy frente a mi estado actual que antes no tenía. Si de pronto comienzo a desanimarme más fácilmente, si de pronto hablemos ya de algunos síntomas ya más concretos, como por ejemplo, si ya no estoy durmiendo igual cuando debería en casa, descansar más, ¿no? Entonces tengo pérdida del sueño, tengo pérdida del interés por las actividades e incluso comienzo a perder interés por el trabajo. Para las amas de casa empiezan a perder interés por los quehaceres de la casa, incluso cuando tengan ayuda en la casa no se interesan de la misma manera por las actividades y por querer acompañar en lo que antes acompañaban en el hogar. Entonces son síntomas que nos van diciendo a nosotros estoy padeciendo o estoy experimentando cambios a nivel emocional y si eso de alguna manera se mantiene en el tiempo, pues yo comienzo a tener un poquito más de alerta. A eso es lo que le llamamos depresión o ansiedad. Pero atención, para llegar a una depresión o una ansiedad necesitamos primero pues, tener o identificar primero unos patrones de comportamientos previos que me pueden indicar si realmente ha habido un cambio a nivel emocional, ¿sí? Hermoso lo que dices, Renzo, sí. Bueno, desde ya me encantaría tenerte nuevamente en el programa y ojalá podamos ofrecer un taller sobre salud mental para la comunidad contando con tu ayuda en el futuro. Claro que sí, o sea, estoy dispuesto. En este momento me encuentro en México.
realizando mis estudios de teología, pero bueno, en la medida de lo posible que podamos abrir estos espacios, yo lo voy a hacer con muchísimo gusto y sobre todo si sé que esto va a servir para muchas familias. Si eso es necesario y se dan la oportunidad, pues aquí voy a estar. Bueno, muchísimas gracias, Renzo. Dios te bendiga en tus estudios y en tu caminar en este último año de seminario que te queda, y te esperamos con mucha ilusión en nuestra diócesis de Knoxville. Muchísimas gracias. De verdad que también tengo mucha ilusión poder ir ya y estar cerca de ustedes. Bueno, un saludo para todos desde acá de Ciudad de México. Como en la introducción decían, que pues hay un seminarista en México que es de la diócesis. Sí, aquí hay un amigo más, un hermano más, con el que cuentan con sus oraciones y con un deseo profundo de ir a servir en esta diócesis maravillosa que me ha abierto las puertas y que con todo el corazón quiero ir a servir. Amigos, muchísimas gracias por su sintonía del día de hoy y los esperamos el próximo domingo en La Voz Católica. Bueno, muchas gracias a Renzo por acompañarnos en este día de hoy. Gracias por su historia vocacional que nos ha contado y esperamos que esto les sirva a muchos jóvenes para que den el paso definitivo en su vida, para que no se dejen vencer por los obstáculos y para que puedan seguir adelante en su vocación. Voy en este momento a impartir la bendición. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.